Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, feliz y bendecido presente, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Acá paso un ratito a completar el capítulo número 3 de este maravilloso libro que empecé hace poquito. Y desde la semana pasada que no pude continuar con la lectura, bueno, porque en el medio estuvo todo el retiro, que agradezco muchísimo a todos los que participaron. Ya vamos a hacer ahí algunos videitos y vivos en agradecimiento. Pero bueno, no quería dejar de pasar esta oportunidad para nada, para expresar mi gratitud por todo lo compartido allí, por todo lo vivido. Y que por ese motivo, bueno, también estuve como más abocada a ello y no leí tan seguido como suelo leer. Pero bueno, vamos a completar el capítulo número 3, que se titula Una cuestión de energía. Vamos por la tercera revelación. Y voy a continuar entonces con este capítulo. Y dice así. El cuarto no tenía teléfono, pero un empleado de la posada que vi en el pasillo me aseguró que alguien llamaría a mi puerta a las 5 en punto. Me acosté y me quedé pensando unos minutos. La tarde había sido larga y plena, y comprendí el silencio de Will. Quería que viviera la tercera revelación a mi manera. Lo primero que sentí después de eso fue que alguien golpeaba a la puerta. Miré el reloj, las 5. Cuando el empleado volvió a golpear, dije «gracias» en un tono lo bastante alto como para que lo oyera, y después me levanté y miré por la ventana. La única señal del día era un resplandor pálido hacia el este. Salí al vestíbulo, fui hasta el baño y me duché. Después me vestí y bajé. El comedor estaba abierto y había una cantidad sorprendente de personas. Comí solo fruta y salí al exterior. Hilos de niebla descendían por los campos y colgaban sobre las praderas lejanas. Los pájaros se llamaban de un árbol a otro. Al alejarme de la posada, el sol empezaba a despuntar en el horizonte hacia el este. El colorido era espectacular. El cielo de un azul profundo sobre el horizonte color durazno brillante. Llegué a la loma 15 minutos antes, de modo que me senté apoyado contra el tronco de un inmenso árbol, fascinado por la trama de ramas nudosas que crecían sobre mi cabeza. A los pocos minutos oí a alguien que se acercaba por el camino y miré hacia ese lado, esperando ver a Sara. Vi en cambio a alguien a quien no conocía, un hombre de unos 45 años. Se apartó del camino y caminó hacia mí sin verme. Cuando se hallaba a menos de 3 metros me vio y se asustó, lo cual me hizo sobresaltar a mí también. «Ah, hola», dijo con un fuerte acento de Brooklyn. Llevaba puesto unos vaqueros y botas de montar y lucía un cuerpo muy atlético y trabajado. Tenía el pelo ondulado y se veía que empezaba a perderlo. Hice un gesto de saludo con la cabeza. «Perdón por llegar tan intempestivamente», se disculpó. «No hay problema». Me dijo que se llamaba Phil Stone, y yo le dije quién era y que estaba esperando a una amiga. «Sin duda, estás haciendo alguna investigación aquí», agregué. «En realidad no», respondió. «Trabajo para la Universidad de California del Sur. Estamos haciendo estudios en otra provincia sobre la reducción de selvas tropicales, pero cada vez que puedo vengo aquí y me tomo un descanso. Me gusta vagar por donde las selvas son tan distintas». Miró en derredor. «¿Te das cuenta de que estos árboles tienen casi 500 años? Esta es realmente una selva virgen, algo muy raro. Todo está en perfecto equilibrio. Los álamos más altos filtran la luz del sol, permitiendo que una gran variedad de plantas tropicales se desarrollen abajo. La vida de las plantas en una selva tropical también se remonta muy lejos, pero se desarrolla de otra manera. En esencia, es jungla. Esto se parece más a una selva vieja de una zona templada, como en los Estados Unidos. «Nunca vi algo como esto», comenté. «Lo sé», me confirmó. «Quedan pocas.
La mayoría las que conozco fueron vendidas por el Estado a empresas madereras, como si todo lo que pudiera verse en una selva así fueran tablones de madera. Maldito sea el que se mete con un lugar así. Mira qué energía. ¿Puedes ver la energía aquí?, pregunté. Me miró fijo, como pensando si debía explayarse en el tema o no. Sí, puedo, dijo al fin. Pues yo no he podido, repuse. Ayer lo intenté mientras meditaban con las plantas en el jardín. Oh, al principio yo tampoco veía campos tan grandes, explicó. Tuve que empezar mirándome los dedos. ¿A qué te refieres? Vayamos allá, propuso, señalando una zona en la que los árboles se hallaban un poco separados y se veía algo de cielo abierto. Te mostraré. Cuando llegamos me indicó: recuéstate y une la punta de tus dedos índices. Que te quede el cielo como fondo. Ahora, separa la punta unos 2 centímetros y mira ese espacio. ¿Qué ves? Polvo en el lente de mi ojo. No le hagas caso. Saca a tus ojos un poquito de foco y acerca la punta y acerca las puntas y después vuelve a separarlas. Mientras él hablaba, yo movía los dedos, no muy seguro de lo que quería decirme con eso de que sacara los ojos de foco. Al final ubiqué mi mirada vagamente en la zona que quedaba entre mis dedos. Las 2 puntas se volvieron levemente borrosas, y mientras ocurría esto, vi algo parecido a hilos de humo que se estiraban entre las puntas. ¡Qué increíble!, exclamé, y le expliqué lo que veía. Eso es, se entusiasmó. Ahora juega un rato. Entonces junté 4 dedos. Después las palmas y los antebrazos. En cada caso seguía viendo rayas de energía entre las partes del cuerpo. Dejé caer los brazos y miré a Phil. ¿Quieres ver la mía?, preguntó. Se puso de pie, se alejó un poco, colocó la cabeza y el torso de manera que el cielo quedara justo detrás de él. Por unos minutos lo intenté, pero un ruido a nuestras espaldas interrumpió mi concentración. Me di vuelta y vi a Sara. Phil se adelantó sonriendo. ¿Es esta la persona que estabas esperando? Cuando Sara se acercó, también sonreía. Yo te conozco, dijo Sara, señalando a Phil. Se abrazaron con afecto, luego de lo cual Sara me miró y dijo: lamento llegar tarde. Por alguna razón mi despertador mental, pero ya creo saber por qué. Les di la oportunidad de hablar. ¿Qué han estado haciendo? Aprendió a ver los campos entre sus dedos, respondió Phil. Sara me miró. El año pasado, Phil y yo estuvimos aquí en este mismo lugar aprendiendo lo mismo. Miró a Phil. Juntemos nuestras espaldas, tal vez pueda haber la energía entre nosotros. Se pusieron espalda contra espalda frente a mí. Les sugerí que se acercaran y caminaron hacia mí hasta quedar aproximadamente un metro 30. Sus siluetas se recortaban contra el cielo, que para ese lado seguía siendo azul oscuro. Para mi gran sorpresa, el espacio entre ellos parecía más iluminado. El era amarillo o rosa amarillento. ¿La ve?, dijo Phil, leyendo mi expresión. Sara se dio vuelta, tomó el brazo de Phil, y lentamente se alejaron los dos a unos 3 metros de mí. Alrededor de la parte superior de sus troncos había un campo de energía rosa blancuzco. Muy bien, dijo Sara con seriedad. Se había acercado y se puso de cuclillas a mi lado. Ahora mira este paisaje, la belleza. Enseguida me quedé maravillado por las formas y los perfiles que me rodeaban. Me sentí capaz de concentrarme en cada uno de los inmensos robles en su totalidad, no simplemente en una parte, sino en la totalidad de su forma al mismo tiempo. Me impactó de inmediato la forma singular y la configuración distinta de las ramas que cada uno mostraba. Miré de uno a otro, dando toda la vuelta. Hacer esto, de alguna manera, aumentó la sensación de presencia que cada roble me transmitía,
como si estuviera viéndolos por primera vez, o por lo menos apreciándolos plenamente por primera vez. De pronto atrajo mi atención el follaje tropical bajo los grandes árboles. De nuevo miré la forma única que tenía cada planta. También percibí la forma en que cada tipo de planta crecía junto con las otras de su propia especie, en las que me parecieron pequeñas comunidades. Por ejemplo, las plantas altas, estilos bananos, estaban rodeadas a menudo por pequeños filodendros, que a su vez se mantenían suspendidos entre plantas aún más pequeñas, como helechos. Al mirar esos mini medio ambientes, me impactó otra vez la singularidad de figura y presencia. A menos de 3 metros atrajo mi atención una planta de follaje especial. Muchas veces la había tenido como planta casera, una variedad exuberante de filodendro. Su follaje verde oscuro su follaje verde oscuro extendía sus ramas hasta un diámetro de casi 1,20 m. La forma de la planta parecía perfectamente sana y brillante. Sí, concéntrate en esa, pero relajado, me dijo Sara. Al hacerlo, jugué con el foco de mis ojos. En un momento traté de enfocar el espacio de unos 500 centímetros hacia un lado de cada parte física de la planta. Poco a poco, empecé a captar destellos de luz. Luego, con un solo ajuste de mi foco, pude ver una burbuja de luz blanca rodeando la planta. Ahora veo algo, dije. Mira alrededor, sugirió Sara. Me eché hacia atrás, conmocionado. Alrededor de cada planta, en mi visión, había un campo de luz blancuzca, visible, aunque por entero transparente, de tal manera que ni el color ni la forma de las plantas tenían sombras. Me di cuenta de que lo que veía era una extensión de la belleza única de cada planta. Era como si las viera por primera vez. Después percibí su singularidad y su presencia, y después algo se sumó a la belleza pura de su expresión física. En ese momento vi los campos de energía. Prueba a ver si ves esto, dijo Sara. Se sentó frente a mí y de cara al filadentro. Una pluma de la luz blanquecina que rodeaba su cuerpo saltó hacia afuera y envolvió el filodentro. A su vez, el diámetro del campo de energía de la planta se agrandó más de 1 metro. «¡Diablos!», exclamé, lo cual provocó risas entre los dos amigos. Pronto me encontré riendo yo también, consciente de la peculiaridad de lo que ocurría, pero sin ningún tipo de incomodidad, al ver casi con facilidad fenómenos de los cuales había dudado minutos antes. Me di cuenta de que la percepción de los campos, más que evocar una sensación surrealista, en realidad hacía que las cosas que me rodeaban parecieran más sólidas y reales que antes. Sin embargo, al mismo tiempo, a mi alrededor todo parecía distinto. La única referencia que tenía para la experiencia era quizás una película que realzaba el color de un bosque para hacerlo parecer místico y encantado. Las plantas, las hojas, el cielo, todo sobresalía ahora con una presencia y un leve resplandor que indica vida y tal vez conciencia, más allá de nuestra presunción. Después de ver eso, ya no habría nada de suponer cómo era una selva de antemano. Miré a Phil. «Siéntate y pon tu energía en el filodentro», dije. «Me gustaría comparar». Phil se quedó perplejo. «No puedo hacerlo», respondió. «No sé cómo». Miré a Sara. «Algunos pueden y otros no», aclaró. «No logramos explicarlo. Marjorie tiene que evaluar a sus estudiantes graduados para ver quién puede hacerlo. Hay un par de psicólogos que tratan de conectar esa capacidad con las características de la personalidad, pero hasta ahora nadie sabe nada». «Déjame probar», dije. «Muy bien, adelante», me alentó Sara. Volví a sentarme mirando la planta. Sara y Phil estaban parados en el ángulo recto conmigo. «Bueno, ¿cómo empiezo?» «Simplemente concentra tu atención en la planta como para llenarla de tu energía», dijo Sara.
Miré la planta e imaginé que la energía miré la planta e imaginé que la energía se inflaba en su interior y al cabo de unos minutos los miré a ellos. Lo lamento, dijo Sara con ironía. No eres de los escogidos. Miré a Phil y fruncí las cejas con ceño burlón. Voces aireadas que llegaban desde el camino interrumpieron nuestra conversación. Pero entre los árboles vimos a un grupo de hombres que pasaban hablándose con dureza. ¿Quiénes son?, preguntó Phil mirando a Sara. No lo sé, respondió ella. Más gente descontenta con lo que hacemos, supongo. Volví a mirar a la selva. Todo parecía común otra vez. Ya no puedo ver los campos de energía. Algunas cosas te vuelven a la realidad, ¿no?, observó Sara. Phil sonrió y me palmeó el hombro. De aquí en adelante podrás hacerlo cuando quieras. Es como andar en bicicleta. Lo único que tienes que hacer es ver la belleza y después dar el máximo a partir de allí. De pronto me acordé de mirar la hora. El sol estaba mucho más alto en el cielo y una ligera brisa de media mañana amacaba los árboles. Mi reloj marcaba las 7:50. Es mejor que vuelva, dije. Sara y Phil me siguieron. Cuando íbamos caminando me di vuelta para ver la selva boscosa. Ese lugar sí es bellísimo, comenté. Qué mala suerte que no haya más lugares así en Estados Unidos. Una vez que veas los campos de energías en otras zonas, dijo Phil, te darás cuenta de cuán dinámica es esta selva. Mira esos árboles. Son muy raros en Perú, pero crecen perfectamente aquí en Vicente. Una selva talada, en especial si le quitaron los árboles de maderas duras para cultivar pinos y obtener beneficios, tiene un campo de energía muy escaso. Y en una ciudad, salvo por la gente, tiene también una clase de energía distinta. Traté de concentrarme en las plantas del camino, pero el acto de caminar interrumpía mi concentración. ¿Seguro que volverás a ver estos campos?, pregunté. Por supuesto, respondió Sara. Nunca oí de nadie que no pudiera repetir la experiencia después de haberlos visto inicialmente. Una vez, un oftalmólogo investigador vino y se quedó fascinado cuando aprendió a ver los campos. Resultó que había estado trabajando con ciertas anormalidades de la vista, entre ellas algunas formas de ceguera al color, y llegó a la conclusión de que algunas personas tienen lo que él llamaba receptores perezosos en los ojos. A muchos les había enseñado a ver colores que nunca antes habían experimentado. Según él, ver los campos de energía era lo mismo, despertar a otros receptores dormidos a algo que en teoría todos podemos hacer. Me encantaría vivir en un lugar como este, dije. ¿A quién no?, respondió Phil y nos miró primero a mí y después a Sara. ¿El doctor Hines sigue aquí? Sí, dijo Sara, no puede irse. Phil me miró. Ahí tienes a un tipo que está realizando estudios interesantes sobre lo que es esta energía, sobre lo que esta energía puede hacer por nosotros. Sí, repuse, ayer hablé con él. La última vez que estuve aquí, continuó Phil, me habló del estudio que le gustaría realizar observando los efectos físicos de estar simplemente cerca de ciertos medios de alta energía como esta selva. Para ver dichos efectos, utilizaría las mediciones de eficacia y rendimiento de los órganos. Bueno, yo ya conozco el efecto, dijo Sara. Cada vez que vengo a este lugar empiezo a sentirme mejor, todo se amplifica, me parece estar más fuerte, pienso con más claridad y rapidez, y la idea que tengo de todo esto y cómo se relaciona con mi trabajo en física es sorprendente. ¿En qué estás trabajando?, pregunté. ¿Recuerdas que te hablé de esos experimentos increíbles en los que ¿Recuerdas que te hablé de esos experimentos increíbles en el área de la física de las partículas, en los cuales estos pedacitos de átomos parecían donde quieran que los científicos esperaban encontrarlos? Sí. Bueno, traté de explicar un poco la idea con algunos experimentos míos. No resolver los problemas sobre los que trabajan ellos en las partículas subatómicas, sino explorar cuestiones de las que te hablé antes.
¿Hasta qué punto el universo, en su conjunto, desde el momento en que está formado por las mismas energías básicas, responde a nuestras expectativas? ¿Hasta qué punto nuestras expectativas crean todas las cosas que nos pasan? ¿Las coincidencias, quieres decir? Sí, piensa en los hechos de tu vida. La vieja idea newtoniana es que todo ocurre por casualidad, que uno puede tomar las decisiones acertadas y estar preparado, pero que cada hecho tiene su propia línea de causalidad independiente de nuestra actitud. Después de los recientes descubrimientos de la física moderna, podemos preguntarnos con toda legitimidad si el universo es más dinámico que eso. Tal vez el universo dirige todo eso de manera mecanicista como operación básica, pero al mismo tiempo responde sutilmente a la energía mental que proyectamos hacia él. Quiero decir, ¿por qué no? Si podemos hacer crecer las plantas más rápido, tal vez logremos que algunos hechos se produzcan más rápidos o con más lentitud, según la forma en que pensemos. ¿El manuscrito habla de eso? Sara me sonrió. Por supuesto, de ahí extrajimos estas ideas. Empezó a hurgar en su bolso mientras caminábamos hasta que sacó unas hojas. Aquí tienes tu copia, dijo. Le eché una breve ojeada y me la puse en el bolsillo. Íbamos cruzando el puente y por un instante me detuve a observar los colores y las formas de las plantas que me rodeaban. Cambié mi foco y de inmediato vi los campos de energía alrededor de todo lo que se desplegaba ante mi vista. Tanto Sara como Phil tenían campos anchos que parecían teñidos de verde amarillento, como el de Sara cada tanto resplandecía de un color rosado. De pronto, ambos se detuvieron y quedaron mirando hacia adelante. Un hombre que se hallaba a unos 20 metros se acercaba corriendo hacia nosotros. Una sensación de ansiedad me invadió el estómago, pero estaba decidido a mantener mi visión de la energía. Al acercarse, lo reconocí. Era el más alto de los científicos de la Universidad de Perú, que nos habían preguntado el camino del día anterior. A su alrededor detecté una capa color rojo. Cuando llegó hasta nosotros, le pregunté a Sara con tono descendiente. Le preguntó a Sara con tono condescendiente. «Usted es científica, ¿no?» «Sí», respondió Sara. «Entonces, ¿cómo puede soportar esta clase de ciencia? Vi esos jardines y no puedo creer semejante sensiblería. Ustedes no han controlado nada. Podría haber muchas explicaciones para el hecho de que ciertas plantas crezcan aquí». «Controlarlo todo es imposible, señor. Lo que buscamos son tendencias generales». Noté que la voz de Sara se tornaba más aguda. «Pero postular la existencia de una energía ahora visible en la química de las cosas vivientes es absurdo. No tienen pruebas. Pruebas son las que buscamos. Pero, ¿cómo pueden postular la existencia de algo antes de obtener alguna prueba?» Las voces de ambos individuos sonaban más agudas, pero yo apenas sí las oía. Lo que atraía mi atención era la dinámica de sus campos de energía. Cuando empezó la discusión, Phil y yo retrocedíamos unos pasos, y Sara y el hombre alto se acercaron hasta quedar frente a frente, a 1,20 m de distancia. De inmediato sus campos de energía parecieron volverse más densos y de alguna manera agitados como por una vibración interior. A medida que la conversación avanzaba, sus campos empezaron a mezclarse. Cuando uno de los dos señalaba algo, su campo se creaba un movimiento que parecía absorber el del otro, como una especie de maniobra de vaciado. Pero cuando la otra persona hacía su refutación, la energía regresaba a ella. En términos de la dinámica de los campos de energía, imponer un argumento parecía significar capturar parte del campo del oponente y atraerlo hacia sí. Por otra parte, explicaba Sara al hombre, hemos observado los fenómenos que tratamos de comprender. El hombre miró a Sara con desdén. «O sea que, además de locos, son incompetentes», replicó y se alejó. «Y usted es un dinosaurio», gritó Sara, como cosa que nos hizo reír a Phil y a mí. Sin embargo, seguía tensa. «Esa gente me pone furiosa», comentó cuando nos pusimos nuevamente en marcha. «Olvídalo», dijo Phil. «Esta clase de individuos aparece por acá de vez en cuando». «¿Pero por qué tantos?», preguntó Sara. «¿Y por qué justo ahora?».
Cuando nos acercábamos a la posada vi a Will en el jeep. Las puertas del vehículo estaban abiertas y había un montón de cosas sobre la capota. Me vio enseguida e hizo un ademán de venir hacia nosotros. Bueno, al parecer me voy, dije. Mi comentario rompió un silencio de 10 minutos que había empezado cuando traté de explicar que había visto qué le pasaba a la energía de Sara durante la discusión. Evidentemente, no lo había hecho muy bien porque mis comentarios provocaron solo miradas vacías y se hundieron en el largo momento de abstracción. Ha sido un placer conocerte, dijo Sara y extendió la mano. Phil miraba el jeep. ¿Ese es Will James?, preguntó. ¿Este es el tipo con el que viajas? Sí, dije. ¿Por qué? Preguntaba nomás, lo he visto por acá. Conoce al dueño de este lugar y pertenecía al primer grupo que fomentó la investigación de los campos de energía aquí. Ven a verlo, dije. No, tengo que irme, replicó. Te veré otra vez por aquí. Estoy seguro de que vas a volver. Sin duda. Sara agregó que también tenía que irse y que podía ponerse en contacto con ella por intermedio de la posada. Los demoré unos minutos más agradeciéndole sus enseñanzas. Sara se puso seria. Ver la energía captar esta nueva forma de percibir el mundo físico es algo que funciona como una especie de contagio. Lo que entendemos, no lo entendemos, pero cuando una persona frecuenta a otras que ven esa energía, por lo general empieza a verla ella también. Así que muéstrasela a otros. Asentí y fui hasta el jeep. Will me saludó con una sonrisa. ¿Estás listo?, pregunté. Casi, me respondió. ¿Qué tal lo de esta mañana? Interesante, dije. Tengo mucho de qué hablarte. Mejor lo dejamos para después. Tenemos que salir de aquí. Hay algunos problemitas. Me acerqué. ¿Qué ocurre?, pregunté. Nada grave, repuso. Después te cuento. Busca tus cosas. Entré en la posada y recogí las pocas cosas que había dejado en mi cuarto. Will me había dicho que no tendría que pagar, cortesía del dueño, de modo que pasé por la recepción y le entregué la llave al conserje y volví hasta donde se encontraba el jeep. Will estaba inclinado debajo del capó verificando algo y cuando me vio aparecer, lo cerró. Muy bien, dijo. Vamos. Salimos del estacionamiento y tomamos el camino que se dirigía a la ruta. En ese momento salían varios autos. Bueno, ¿qué pasa?, le pregunté a Will. Unos funcionarios locales, junto con otros científicos, hicieron una denuncia contra la gente asociada a este centro de conferencias. No dicen que haya nada ilegal, solo que algunos de los que están acá podrían no ser auténticos. Esas autoridades podrían causar un montón de problemas y eso sí impediría que la posada siguiera funcionando. Lo miré sin articular palabra y continuó. ¿Sabes? Normalmente la posada alberga a varios grupos al mismo tiempo. Solo unos pocos efectúan investigaciones relacionadas con el manuscrito. Los demás son grupos concentrados en sus propias disciplinas que vienen por la belleza del lugar. Si los funcionarios se vuelven muy hostiles y crean un clima negativo, los grupos dejarán de reunirse aquí. Creí oírte decir que los funcionarios locales no iban a meterse con el dinero del turismo que llegaba a Vicente. Pensé que no lo harían. Alguien los tenía mal con el del manuscrito. ¿En los jardines alguien se dio cuenta de lo que pasaba? No, en realidad no, dije. Solo se preguntaban por qué de repente había tanta gente hostil dando vueltas. Will permaneció en silencio. Salimos por el portón y doblamos al sudeste. Después de hacer 1,5 kilómetros, tomamos una ruta que se dirigía al este, hacia la cadena montañosa que se recortaba a lo lejos. Pasaremos justo por los jardines, comentó Will al cabo de un momento. Adelante vi las parcelas y el primer edificio metálico. Al llegar se abrió la puerta y mis ojos se cruzaron con los de la persona que salía. Era Marjorie. Sonrió al vernos pasar y nuestras miradas permanecieron unidas por un instante. ¿Quién era?, inquirió Will. Una mujer que conocí ayer, respondí. Hizo un gesto afirmativo y cambió de tema. ¿Viste algo sobre la tercera revelación? Me dieron una copia. Will no respondió. Parecía absorto en sus pensamientos y de modo que saqué la traducción y busqué el punto al que se había llegado. A partir de ahí, la tercera revelación se refería a la que entenderían campos de energía.
Una vez que esto ocurriera, decía que nuestra comprensión del universo físico se transformaría con rapidez. Por ejemplo, empezaríamos a comer más alimentos todavía llenos de esa energía y tomaríamos conciencia de que ciertas localidades irradian más energías que otras, siendo los medios naturales más viejos, en especial la selva, los de mayor irradiación. Estaba por leer las últimas páginas cuando de repente habló Will. «Cuéntame cómo fue tu experiencia en los jardines», dijo. Le relaté con detalle lo mejor que pude los acontecimientos de los 2 días y le hablé de la gente a la que había conocido. Cuando le conté el encuentro con Marjorie, me miró y sonrió. «¿Qué les dijiste de los demás? ¿Qué les dijiste de las demás revelaciones? ¿Y cómo se relacionan con los que ellos estaban haciendo en los jardines?», preguntó. «No les dije nada», respondí. «Al principio no confiaba en ellos, y después pensé que debían de saber más que yo. Que había dado información importante si hubiera sido totalmente sincero con ellos». «¿Qué clase de información?». Me miró con calidez. «Solo tú la sabes». No encontré nada que decir, de modo que me puse a mirar el paisaje. El terreno se volvía cada vez más montañoso y rocoso. Grandes afloramientos de granito se proyectaban sobre el camino. «¿Qué te sugiere el haber visto otra vez a Marjorie al pasar por los jardines?», preguntó Will. Empecé a decir solo una casualidad, pero en cambio respondí: «No lo sé. ¿Tú qué crees?». «Yo creo que nada ocurre por casualidad. Para mí significa que los dos tienen cosas sin terminar, algo que debían decirse y no se dijeron». La idea me intrigó, pero también me alteró. Toda mi vida me habían acusado de ser demasiado distante, de hacer preguntas pero no dar opiniones ni comprometerme con una posición. ¿Por qué?, me preguntaba, volvía a pasarme ahora. También noté que empezaba a sentir de otra manera. En Vicente me había sentido temerario y capaz, y lo que experimentaba ahora era algo que solo podía calificarse de creciente depresión mezclada con ansiedad. «Ahora me hiciste deprimir», dije. Se sonrió con todas sus ganas y luego respondió: «No fui yo, fue el dejar Vicente. La energía de ese lugar te eleva como un barrilete. ¿Por qué crees que todos esos científicos empezaron a venir hace años? No saben por qué les gusta tanto». Se dio vuelta para mirarme directamente a los ojos. «Pero nosotros sí, ¿verdad?». Miró el camino, después volvió a mirarme con una expresión llena de consideración. «Al dejar un lugar como este hay que darle cuerda a la energía propia». Lo miré confundido y me dirigió una sonrisa tranquilizante. Después nos quedamos ambos en silencio durante tal vez 2 kilómetros hasta que me dijo: «Cuéntame algo más de lo que pasó en los jardines». Seguí la historia. Cuando describí cómo había visto realmente los campos de energía, me miró con asombro, pero no dijo nada. «¿Tú puedes ver esos campos?», pregunté. «Sí», respondió. «Continúa». Relaté lo sucedido sin interrupción hasta que llegué a la discusión de Sara con el científico peruano y la dinámica de sus campos de energía durante el enfrentamiento. ¿Qué dijeron Sara y Phil al respecto?», preguntó. «Nada, no tenían un marco de referencia». «No lo creo», comentó Will. «Están tan fascinados con la tercera revelación que todavía no han llegado más lejos. La forma en que los hombres compiten por la energía es la cuarta revelación». «¿Competir por la energía?», pregunté. Se limitó a sonreír y señaló la traducción que yo tenía en las manos. Reanudé la lectura donde había quedado. El texto explicaba con claridad la cuarta revelación. Decía que finalmente los hombres verían el universo contenido en una energía dinámica única, una energía que puede sostenernos y responder a nuestras expectativas. Sin embargo, también veríamos que hemos sido desconectados de la fuente de energía más amplia, que nos hemos desenchufado y que por eso nos sentimos débiles, inseguros y carentes. Frente a esta deficiencia, los seres humanos siempre hemos tratado de aumentar nuestra energía personal de la única manera que conocemos, intentando robarla psicológicamente a los otros, una competencia inconsciente que se halla implícita en cualquier conflicto humano en el mundo. Bueno, hasta acá entonces el capítulo número 3 completito, ya así, una cuestión de energía,
Mañana intentaré compartirles el capítulo 4, que se llama La lucha por el poder. Y creo que también lo voy a dividir en 2 veces porque es bastante largo. Pero bueno, seguimos avanzando, seres bonitos. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el vivo, a los que lo van a ver luego en YouTube. Ahora voy a emprolijar esas carpetitas en la playlist para que quede todo ordenadito y puedan verlo con mayor facilidad. Gracias, gracias, gracias. Que tengan un feliz y bendecido día. Y bueno, nos vemos mañana o en un próximo encuentro. Gracias a todos los que estuvieron un ratito por acá y a los que lo van a ver después. Recuerden que tienen la posibilidad de compartir. Nunca sabemos a quién podemos ayudar simplemente compartiendo una lectura, un video, ¿sí? Hay personitas que quizás no tienen conocimiento de estas lecturas y que está bueno compartir y bueno, que si les resuena, tomen lo que les hace bien y lo que no las dejan pasar. Pero esta es una lectura maravillosa que nos abre, ¿sí?, a ese campo de posibilidad de ver la energía y de poder a su vez cambiarla o vivir desde una energía diferente, ¿sí? Que tengan